y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Ahí puede sentarse donde están. Y ayer, pues, cuando estaba pidiéndole la dirección a Dios de qué debería de traer en esta hora, con el mensaje de su palabra, pues estaba ahí en oración, y algo que me llamó la atención fue que mientras estaba así en oración con mi alabanza y una instrumental, sentí como que le habló a mi espíritu, a mi alma, y me hizo sentir como a forma de pensamiento que Él es más real de lo que nosotros lleguemos a pensar. Y eso, pues, uno espiritualmente uno se estremece, porque a veces uno cree que conoce a Dios, pero vamos como por pasos, y eso pues me llamó mucho la atención. Entonces seguí orando y le pedí la dirección a Dios que me diera el mensaje para esta tarde noche. Y llegué hasta el libro de Hebreos capítulo 10, aquí en el verso 38. Entonces el tema de esta noche es: no nos han llamado para retroceder. Ese es el tema de esta noche. No sé cuántos saben que una vez venimos a los caminos de Dios, no es la voluntad de Él que retrocedamos, no es la voluntad de Dios que nosotros abandonemos la fe. Hoy en día vemos que muchas personas se alejan por una y por otras razones. No es conveniente, como dicen, señalar a las personas que se alejan, porque muchas veces no entendemos lo que están pasando. No es recomendable. Ahora, lo que tenemos que hacer como iglesia es orar por ellos. Y voy a ir ahí al mismo libro de Hebreos, capítulo 10, en el verso 26. Vamos a estar empezando ahí la predicación, leyendo el verso 26. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si ahí en su casa o en su tiempo libre, cuando lea el libro de los Hebreos, ahorita estamos meditando en el capítulo 10, pero en el capítulo 9 encontramos de que el libro de Hebreos, pues, no se conoce el autor de quién lo escribió. Muchos teólogos creen que pudo haber sido el apóstol Pablo, pero cuando usted busca en la Biblia, muchos dicen pudo haber sido Bernabé, pudo haber sido Apolos, que eran personas que anduvieron con el apóstol Pablo. Entonces no se conoce el autor con claridad. La mayoría concuerdan que pudo haber sido Pablo, pero no es lo más importante. Esta carta a los Hebreos, pues, cuando la leemos, vemos que lo que se escribe son verdades de lo que vivió Israel en el Antiguo Testamento, y el escritor enseña claramente de que antes, cuando se dio la ley por los pecados, pues Dios demandó derramamiento de sangre de los toros, de los machos cabríos. Ahora, eso prácticamente no cubría los pecados de las personas. Lo único que, resumiéndolo, lo único que hacía es apaciguar la ira de Dios, porque sabemos que Dios no tolera el pecado. A Dios no le agrada el pecado, porque Él es un Dios santo. Entonces, por la ley se había dicho pues que tenían que sacrificar toros, machos cabríos, pero no era suficiente. Necesitábamos
de una vez por todas a alguien que pagara el precio por nuestros pecados. Y el único que lo podía hacer era Jesús. Entonces, lo que el libro de Hebreos enseña es de que por la ley pues se hacían estas prácticas, pero aún así se tenía que hacer una vez al año. Y cada año tenían que venir el sumo sacerdote y presentarse delante de Dios y que hubiera este derramamiento de sangre de estos animalitos. Y así se practicó por generaciones. Pero el libro de Hebreos enseña de que una vez Jesús vino por voluntad de Dios Padre, la voluntad de Dios era que Jesús muriera. Hay un versículo que dice que no le agradaron los holocaustos ni las ofrendas. De todo lo que mencioné atrás, de los animales, no era suficiente. Entonces, prácticamente por voluntad de Dios, Jesús tenía que venir porque era el que iba a acabar por su derramamiento con el pecado. Entonces, vemos que el libro de los Hebreos nos enseña estas verdades, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y pues solamente por medio de Jesús es que esto fue posible. Y aquí en el verso 26 vemos claramente que dice que porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Como dije anteriormente, pues antes se derramaba la sangre de los animalitos, pero faltaba lo más grande, que era que viniera Jesús a morir por todos nosotros. Y una vez Él derramó su sangre y Él pagó por el precio de nuestros pecados, que nosotros no podíamos pagarlo por nuestra propia cuenta. Él lo hizo gratuitamente por cada uno de nosotros. Lo hizo una vez y para siempre, y fue lo que Dios estipuló. Entonces, esto fue lo más grande, que Jesús viniera y hiciera este sacrificio. Entonces, lo que nos está diciendo el versículo 26 es de que prácticamente que estando en el camino de la fe, si nosotros pecáramos de nuestra propia voluntad, deliberadamente, después de haber reconocido la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque dije anteriormente que el sacrificio que hizo Jesús es lo más grande, y si una persona o varias personas deciden, ya conociendo la verdad, ya conociendo que a Dios no le agrada el pecado, ya conociendo lo que Jesús hizo, no hay más nada que hacer. Si así la persona decide pecar deliberadamente, ya no queda un sacrificio más que hacer. El verso 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tenemos que entender de que la palabra de Dios dice que Dios es amor, Dios es un Dios misericordioso, y acto seguido a eso dice, pero también es fuego consumidor. La mayoría mencionamos la primera parte y no mencionamos el fuego consumidor. Como predicadores, como todos los que enseñan la Biblia, predican la palabra, se tiene que predicar tal y como es, no se puede esconder nada. Porque al esconderlo lo que hacemos prácticamente es enseñarle a un pueblo a que sea un pueblo mediocre en la palabra, que el conocimiento no esté ahí, y no es lo que Dios quiere. Dios por eso ha dejado su palabra y levanta predicadores para que se enseñe cómo es. Vemos hoy en día, yo sé que no estamos en una generación que no ha vivido esto. A través de los tiempos han habido generaciones que le han dado la espalda a Dios. Y en estos tiempos, pues nosotros nos ha tocado ver que hay gente que se aparta por cualquier razón. Y vemos la vida de los apóstoles que los perseguían, los declaraban que los iban a perseguir, los metían en prisiones, y aún así no abandonaban al Señor. Ahora la gente abandona al Señor porque no le llamaron
no lo saludaron en la iglesia, no lo tomaron en cuenta, por muchas razones que son insignificantes comparadas con las que vivieron los apóstoles, todos los que han servido a Dios en algún momento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pudiéramos mencionar varios hombres. José fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado y sufrió muchas cosas que si las viviéramos hoy en día, si nosotros nos pasaran esas cosas, dijéramos, ¿dónde está Dios? Pero todo lo que Dios permite en nuestras vidas es por un propósito. Nosotros no lo entendemos, pero Dios lo entiende. Entonces, tenemos que comprender de que no podemos, conociendo la verdad, si es que en verdad la hemos conocido, seguir pecando deliberadamente. Lo que usted conoce por pecado, lo que yo conozco por pecado, Dios espera que nosotros lo dejemos, que abandonemos las tales prácticas. Porque cuando nos exponemos a la misma palabra es la que nos va limpiando, nos va enseñando qué es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Ahora, Dios no nos obliga a vivir a base, por decirlo así, como una pistola, hazlo, sino nos ha dejado un libre albedrío para que decidamos nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que debemos de elegir la mejor parte, y esa es hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra. Entonces, dice el verso 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No es la voluntad de Dios de que una persona venga a la iglesia, se congregue, persevere, de repente se aparte. La voluntad de Dios es que hagamos estas cosas, pero que no nos alejemos ni nos retrocedamos, sino que perseveremos hasta el final. Si dejamos de creer, imagínense si servimos a Dios por 5 o 10 años y después por cualquier cosa nos apartamos, ¿en qué beneficio hay en ello? Entonces tenemos que entender esto de que van a venir situaciones adversas, van a venir momentos difíciles, que si usted y yo nos hacen la pregunta si los queremos pasar, vamos a decir que no. Pero si llegan, pueden ser por 2 razones: por una mala decisión que nosotros hayamos tomado, o porque es la voluntad de Dios que crucemos esa prueba. Pero como dice el verso 27, de que tenemos que tener cuidado porque con Dios no se puede jugar. Dios es santo, Dios es fuego consumidor, es amor, es misericordia. Vemos que estamos en tiempos de gracia y por gracia hemos sido rescatados, y como cristianos no debemos de abusar de esa gracia. Si Dios nos habla a través de su palabra, a través de profetas, a través de predicadores, de que no debemos de hacer prácticas y las seguimos haciendo, estamos ignorando al Creador, estamos ignorando al que lo conoce todo, y eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada, como nosotros como padres, cuando le damos una instrucción a un hijo, que los hijos nos hagan caso. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros le hagamos caso a Él. Porque de lo contrario, pues cuando nosotros, los que no son padres, David, Omar, los demás sí somos padres, tener hijos, entendemos cuando un hijo no hace caso, queremos corregirlo. Y más los más desobedientes. Hay canas que salen por la edad, pero hay canas que las hacen que salgan. Y se imagina nosotros como padres terrenales, se imagina a Dios cuando una persona no obedece, ¿cómo se sentirá Él?
Entonces, Dios quiere que nosotros obedezcamos. Porque así como un padre, yo recuerdo, mi mamá no está aquí presente, no sé si vaya a ver el video algún día, pero pues ella lo sabe y hemos hablado. Muchos conocemos la chancla voladora, las ramas verdes, no eran secas ni eran verdes para que quedaran marcadas. Muchos conocieron el tomate volador también, las verduras, cualquier cosa que estuviera enfrente. Una vez me dieron a mí hasta le importó poco de lo enojado que estaba ella. Hicimos algo ahí y pues digo yo la merecíamos, ¿no? Pero también ella abusó. Pero bueno, no le importó. Tenía una radio que le había costado, había un almacén allá que la sacó por cuotas, creo que tardó 2 años en pagarla a cuotas. Pero en un momento de ira no le importó, cortó el cable y con el cable nos dio. Mi padrastro se metió y por poco y alcanza hasta él. Y son cosas que nuestros padres nos corrigieron. Hay hijos que no han pasado eso. Digamos aquí en este país, solamente por mirarlos y ya están llorando muchas veces los niños o los hijos, ya están haciendo un show, un drama. A nosotros sí de verdad vivimos, como dicen, la adrenalina pura en los países, México, en otros países. Adrenalina pura y entre más atrás vamos, pues más seria era la cosa. Y pues yo puedo decir que hay hijos que no han pasado eso, ¿verdad? Pero la corrección es buena. Amén. La corrección es buena. No, los dos extremos son malos. Yo digo y contesto de mi mamá no para decir, oh, ella era muy injusta, no. Capaz si ella no hubiera hecho eso, yo hubiera sido una persona muy diferente, anduviera tatuado, quizá ya no estuviera ni vivo. Se lo agradezco, de cierta manera se lo agradezco. Dolió en el momento, pero ahora ya no duele, ahora entendí que era por mi bien. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos corrige. Entonces, no sé cuántos, yo vi a mi mamá, no tuve papá terrenal, pero yo vi a mi mamá enojada. Y yo sé que ustedes vieron a sus mamás, sus papás enojados, y solo de recordarse la expresión de la cara de ellos, pues sudaba fuerte uno. Bañado, sudado. Y era de los nervios, era de lo que uno ya sabía lo que le tocaba. Y se imagina un padre terrenal cuando se enojaba. Ahora, no podemos ignorar que Dios solamente nos va a dar por un lado, sino que si Él decide que una persona ya le dio muchas oportunidades, no hace caso, Dios va a actuar, y cuando Dios actúa es terrible. Es terrible, no podemos jugar con la gracia de Dios. Y tenemos que entender esto, de que hoy en día, como dije desde el principio, mucha gente pues se aparta de los caminos de Dios por a veces cosas insignificantes. Si de verdad nos dijeran, dejen de adorar a Dios, dejen de buscar a Dios, dejen de ir a esta iglesia, si no los vamos a matar, no sé cuántos viniéramos. Se imagina una amenaza de muerte. No saber que en realidad puede llegar a pasar. Entonces, tenemos que entender de que no podemos apartarnos por cualquier cosa. Cuando vemos que la gente se aparta por cualquier cosa, posiblemente no tenía fundamentos en Cristo, en la palabra. Tenemos que entender algo de que si de verdad hemos nacido de nuevo, hemos conocido la verdad, no nos ha llamado un hombre a servirlo, ni una mujer, nos ha llamado Dios. Y si Dios nos ha llamado, Él ha dado lo mejor que Él ha tenido, su Hijo unigénito. No podemos nosotros dejarlo por cualquier cosa, por nada ni por nadie. Yo entiendo que hay pruebas, de pruebas a pruebas. Hay gente que pues dice, oh, me dio una gripe, una calentura y estoy en prueba, y eso llama prueba. Hay gente que de verdad tiene una enfermedad terminal, no tiene que comer, no tiene nada, o está preso.
están pasando momentos muy difíciles, y cuando nosotros oímos a este tipo de personas lo que están viviendo, entonces aprendemos a decir: perdóname, Dios, por lo que yo me estoy quejando. Lo que yo me estoy quejando no es nada comparado con otros. Muchas veces decimos: no tengo comida, y la refri, sí hay comida en la refri, nomás que quizás no la queremos hacer. Tenemos comida en la calle, queremos lo fácil. Hay gente que no tiene ni siquiera una bananita. Hace poco me tocó ver un video que me sacó las lágrimas, porque era un niño y prácticamente su papá tenía como 25 años y el papá trabajaba, y le dio una enfermedad que lo postró en una silla, no podía valerse por sí mismo. Y usted sabe, pues creo que eran de Guatemala y toda Centroamérica, apenas pues El Salvador va cambiando el rumbo, pero países pues que por años han pasado bajo la pobreza, y entre más lejos de la ciudad, ni se diga, hay más necesidades. Entonces, hoy pues en las redes sociales nos damos cuenta, alguien saca un teléfono, pone a grabar, y nos damos cuenta de muchas más cosas que antes no era imposible saber. Entonces, en este caso, pues este padre de familia, muy joven, 25 años, le dio una enfermedad, la dijeron, creo que no me acuerdo cómo se llama, pero perdió sus fuerzas en las piernas, no podía caminar, prácticamente quedó en silla de ruedas. Le dio así de repente, no fue un accidente ni que lo golpearon ni nada. Él dice que fue de repente, un día ya despertó y ya no se pudo parar. Entonces el hijo pues estaba llorando porque llegó el que lo entrevistó y dijo: no tenemos nada que comer. Daba toda la cara así chorreada, y creo que tenía un pan, y ese pan hasta con un poco de moho, todo seco, sin nada que, por ejemplo, aquí podemos decirlo, metemos en salsa o en algo, pero allá nada, y así se lo estaba comiendo. Entonces lo que me tocó el corazón fue que muchas veces lo que otros les toca vivir. Este niño pues lloraba por su papá y por la situación en la que estaban viviendo, y son situaciones muy diferentes a lo que aquí se vive. Así que antes de quejarnos con Dios, hay que averiguar que otra gente está pasando la peor antes de traer una queja delante de Dios. Porque si Dios nos permitiera y nos llevara donde de verdad hay gente que está necesitada, no nos quejáramos. Entonces, tenemos que aprender a entender que Dios es amor, es misericordioso, es un Dios clemente. Estamos en tiempos de gracia, pero no debemos de abusar de la gracia para pecar deliberadamente. Porque la cosa se puede poner fea. La gente pues se va, y a veces vemos que se van de las iglesias, como dije, por cualquier razón. Desconozco muchas veces las razones, y se van y pecan, y lo que antes no hacían, que era tomar cerveza, meterse drogas, estar con dos mujeres o estar con dos hombres, en el caso de las mujeres, todo tipo de pecados que a Dios no le agradan. Una vez se va, pues obviamente se enfría y empieza a hacer tales cosas. Muchas veces vemos que como que no pasa nada. Puede ser que hasta agarren un trabajo mejor pagado, y como que la cosa se ve como que pueda ir bien para ellos. Pero solamente basta con que Dios accione y la cosa se pone fea. No podemos ignorar eso, de que una vez estamos aquí, debemos de aprender a servir a Dios con todo nuestro corazón. Y entender esto, de que lejos de Dios la cosa no va a funcionar. Nuestras almas van a perecer si nos alejamos de Dios. Si nos vamos de las cosas y dejamos de hacer las cosas que Dios le agrada. Vamos al verso 28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente.
Aquí vemos que había una ley y se movían bajo la ley hasta que Jesús vino. Entonces, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 al 7, dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 2. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 28, nos dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Debemos de entender que estas personas las mataban por la ley de Moisés, como dice en el capítulo 28, porque no vivían conforme a lo que ellos creían, no se sometían a su Dios, sino que querían hacer estos rituales paganos, estas cosas ajenas a lo que Dios había mandado hacer. Entonces, prácticamente lo que estamos viviendo hoy, una persona, comparándolo con este verso 28 de lo que antes se vivía, una persona que se aleja de Dios, se seca, muere espiritualmente, muchas veces mueren físicamente. Dios ya les dio muchas oportunidades, están aquí y se alejan, y Dios los ha advertido, porque Dios es un Dios que habla, un Dios que vive, y antes de que lleguen las cosas Él avisa, sea por sueño, sea por profecía, sea por su palabra. Entonces no podemos ignorar que Dios habla. Por eso dije desde el principio que cuando estaba meditando, estaba en oración para este tema, para esta predicación, Dios me hizo sentir y me habló y me dijo: soy más real de lo que tú piensas o de lo que ustedes piensan. Y sentí fuerte, sentí como una confrontación, como sigan creyendo, porque no lo vemos, pero podemos ver lo que Él ha creado, podemos ver lo que Él hace, y todo lo que pasa no es casualidad. Todas las bendiciones que llegan no son casualidad. Su palabra dice que los que le buscan, Él los galardona. No podemos servir a Dios por lo que Él nos va a dar, pero está escrito en su palabra. Si lo buscamos de corazón, si lo servimos, Él nos va a bendecir. Ahora, no estoy diciendo con esto de que debemos de caer en la doctrina de prosperidad, porque hay gente manipulando este término, pero es una realidad. Dios bendice a los que lo buscan. Y los que se alejan, pues prácticamente espiritualmente se van secando, se van muriendo. Después uno les habla de Dios y no quieren nada con Dios. Después hasta lo miran mal a uno, cuando ellos quizás un día anduvieron predicando afuera, no sé, muchas cosas que hacían, pero al alejarse de Dios, estas cosas, cuando quizás antes lo hacían bien, ahora les incomoda. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Las cosas de Dios empiezan a incomodar y el pecado empieza a satisfacer, pero no es lo que Dios quiere. Entonces vamos avanzando. Verso 29 dice ahí en el mismo libro de Hebreos, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? A forma de pregunta.
Como dije anteriormente, en el tiempo de Israel, pues se mataban los animales. Y dije anteriormente también que pues faltaba lo grande, faltaba que Jesús viniera y hiciera la voluntad de su Padre, redimirnos con su sacrificio. Ahora, todo aquel que se aleja de Dios, en otras palabras, lo que está haciendo es pisotear al Hijo de Dios, pisotear lo que Él hizo. Si lo abandonamos es lo que estamos prácticamente haciendo, según Hebreos, teniendo por poco el sacrificio que Él hizo, porque no lo hizo como se hacía antes, por medio de toros y machos cabríos, sino que Él se entregó a sí mismo. Dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto es lo que pasa si nos alejamos de Dios. Pisoteamos su sacrificio, pisoteamos su sangre, y Dios no va a estar contento con eso. Ya vamos a llegar al versículo que leímos al principio, que es el verso 38. Pero Dios no se agrada que un acto tan grande que Jesús hizo, lo único que nos puede acercar a Dios, lo que Él hizo, y que nosotros lo tengamos por poco, diciendo: me voy de la iglesia, no sirve buscar a Dios, entre más lo busco, más luchas se levantan, entre más lo busco, más ayuno, más oro, más vigilo, la cosa se pone peor. Pero es lo opuesto. Si estamos en las manos del diablo, es lo peor. Es lo peor, porque para la eternidad seremos consumidos. Entonces, no podemos tener por poco el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Él se entregó una y para siempre. Para remisión de pecado fue derramada su sangre. No podemos tenerla por poco. Muchas veces yo sé que al ver las cosas delicadas, al ver las cosas serias, mucha gente le llega el pensamiento dejar las cosas. Mucha gente dice: si tú no me contestas esta petición, esta oración, dejo el ministerio, dejo el pastorado, dejo de predicar, dejo de buscarte, dejo de congregarme. Yo digo: ¿con qué cara le podemos hablar hacia Dios? No podemos, no debemos. Entonces, no podemos hacer ni decir estas cosas. Algo que yo digo muchas veces cuando hablo con mi esposa es que no entendemos muchas veces los sueños que Dios nos da, no entendemos las profecías que Dios nos da, no entendemos muchas veces las visiones que Dios nos da. Cualquiera diría, pues quizás porque no estás en el espíritu, ¿no? Pero sinceramente hay cosas que no las vamos a entender en el momento, las vamos a entender en el futuro para nosotros. Para Dios, en Dios no hay, por decirlo así, como nosotros. Él está en la eternidad. Entonces, para nosotros pues es pasado, presente y futuro. Y si algo se nos es dado hoy, no lo entendemos, lo que estamos viviendo, pero lo vamos a entender el día de mañana, si perseveramos. Entonces, debemos de entender lo que el sacrificio que Jesús hizo. Cuando lleguen estos pensamientos, tenemos que saber qué hacer con ellos. Cuando el diablo ponga en las mentes: abandona todo, aléjate, mira, no te hablan, mira, el pastor, los líderes no te toman en cuenta, o cualquier cosa que el diablo se invente. No le prestemos atención al diablo más que a Dios. Nuestros oídos no son para que se los prestemos al diablo, son para que se los prestemos a Dios y oigamos a Dios, no al diablo. Al diablo que lo oigan los brujos y los demonios, pero nosotros como hijos de Dios no podemos oír más al diablo que a lo que Dios dice. Cualquier pensamiento que llegue de abandonar a Dios, acordémonos de esta palabra: lo que Dios ha hecho por nosotros no lo va a hacer nadie. Nadie.
ni su esposo, ni su esposa, ni su mamá, nadie. Y eso que el amor de una madre a un hijo es grande, pero es más grande el amor de Dios a su creación, hacia nosotros. Entonces, no podemos tener por poco. La Biblia dice que el que crea que esté firme, que mire que no caiga. Todos estos versículos los dice por algo. Muchas veces nos sentimos fuertes en la iglesia, en caminar con Dios, fuertes. Lo estamos buscando. Cuando digo fuerte no es que superpoderes, no, sino que la cosa, hay temporadas donde la cosa va a fluir para bien, para nosotros, ¿no? Hay economía buena, salud buena, esto, lo otro. Pero cuando la cosa se pone diferente, ¿cómo reaccionamos? Entonces, no podemos dejar a Dios por nada ni por nadie. Lo que Él ha hecho por nosotros es grande. Así que si llegan pensamientos de dejar a Dios, dejar los caminos de Dios, reflexionemos y pidámosle a Dios que nos guarde de tropezar, de abandonarlo. Porque no es lo mismo tener a Dios contento que tenerlo enojado en contra de nosotros. La gente que se va, lo abandona, pues Dios les da oportunidad hasta que se arrepienten, y si no se arrepienten, pues lastimosamente la pasarán mal en la eternidad. Verso 31, verso 30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí prácticamente la Biblia nos está enseñando que el juicio de Dios es seguro y es absoluto para todo aquel que lo abandona. Tarde que temprano, como dije, muchas veces vemos personas que se van y aparentemente no pasa nada. Nuestro deber no es juzgarlos como iglesia, sino orar por ellos. Orar por ellos, porque al final del día son almas y no quisiéramos estar en sus zapatos. Pero el juicio de Dios es seguro y absoluto, o sea que no es un juego, no es un juego lo que su palabra dice. Verso 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados. Aquí el escritor le está escribiendo a los hebreos. Les dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Verso 33 dice: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Verso 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estos versos los estaban escribiendo para este grupo, los hebreos, de que ellos prácticamente habían empezado bien. Por eso le dicen el 32 que traigan a la memoria, recuerden cómo vivían, cómo habían sido iluminados, sostuvieron los padecimientos, que no se les olvidara todas estas cosas, y que el que ha de venir vendrá y no tardará. Prácticamente les está diciendo: ustedes sirvieron fielmente a Dios en medio de las pruebas, y les da la esperanza de que Jesús iba a venir, que siguieran perseverando. Muchos de nosotros así empezamos prácticamente, queriendo predicarle a todo mundo en el primer amor, como la Biblia lo llama, haciendo las cosas agradables delante de Dios. Si nos descuidamos, entonces con el camino empezamos a hacer cosas posiblemente desagradables delante de Dios.
pero tenemos que aprender a vivir de una manera de que siempre busquemos tener agradado a Dios, que no hagamos cosas desagradables delante de Él, teniendo en cuenta de que perseverando es como vamos a alcanzar las promesas que están en su palabra, no es alejándonos. Y eso es lo que le estaba escribiendo el escritor a los hebreos y aplica para nosotros también, que tenemos que perseverar en su camino, no debemos de alejarnos. Vamos rápidamente al verso 38, que fue donde leímos al principio, y dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Anteriormente entendemos por su palabra que no podíamos justificarnos delante de Dios porque estábamos en pecado. Jesús es el único. Dios mira a su Hijo y nos mira justos por Él, no porque nosotros seamos justos, por lo que Él hizo. Y este versículo prácticamente nos exhorta a mantenernos perseverando en los caminos de Él. En la soberanía de Dios, Dios estipuló que sea así, que los que lo siguen a Él, sus hijos, los que lo conocen a Él, vivan por la fe. El mundo nos plantea, antes vivíamos, yo puedo decir, yo vivía por lo que miraba, no me dejaba guiar por lo que no conocía, obviamente, sino por lo que yo miraba, lo que yo palpaba, como lo hizo Tomás. Entonces, pero no es la voluntad de Dios que nos movamos así, sino que aprendamos a conocerlo, a creerle a Él, que aunque Él es un Dios invisible, que aprendamos a creerle, que aprendamos a perseverar en su palabra, que aunque la cosa se vea, como dicen, negra, se vea gris, si Él dio una palabra, se va a cumplir. Si fue un hombre, no se va a cumplir. Pero si Dios la dijo, se va a cumplir tarde que temprano. Ahora Él nos pide un poco de esfuerzo. Él lo puede hacer todo, pero no lo va a hacer todo. Casi siempre cuando Él nos habla, nos está pidiendo a nosotros hacer nuestra parte y Él va a hacer la de Él. Se lo dijo Josué: voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero tú esfuérzate y sé valiente. Él pudo estar solamente por estar con Él, solo porque era Josué o estuvo con Moisés, pero le dijo: esfuérzate y sé valiente y voy a estar como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Si usted pone atención, cuando se nos da una profecía, prácticamente sucede lo mismo. Dios nos da una palabra, pero nos dice: haz esto. Depende de nosotros. Hay gente que dice: el profeta me dijo algo, no se cumplió. Pero la pregunta es: ¿hicimos nosotros lo que Dios nos mandó a hacer? Porque es fácil decir: el profeta se equivocó. Puede ser que Dios lo usó, pero nosotros no hicimos lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora, no estoy diciendo con esto de que todos los profetas andan hablando de parte de Dios. Hay sinvergüenzas que usan el nombre de Dios y dan palabra en la carne y no se cumple. Pero debemos de prestar atención a esto. Cuando Dios nos habla, no nos manda a quedarnos pasivos, no nos manda a quedarnos quietos, nos manda a accionar, a crecer, a movernos, porque ese es el Evangelio. Somos justos a través de Jesús. No hay otra opción. Solamente por Jesús. Nosotros mismos no podíamos ser justificados ni justificarnos delante de Dios. Solamente por medio de Jesús Dios nos mira justos. Porque lo mira Él, Dios Padre. Y hemos sido llamados a vivir por fe. Incomoda y se siente uno como que camina en aguas. No que hemos caminado en las aguas, pero para que entendamos, no lo hemos hecho, y si camináramos se sintiera que nos hundimos.
cuando Dios nos saca de nuestra comodidad. Cuando las cuentas se vacían, la economía se va. Como dije, pueden pasar dos cosas: mala administración del dinero. Mucha gente se queja y dice: ay Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Y si pusiéramos atención y viéramos para atrás, Dios proveyó, como lo hizo con José, con las vacas gordas, las vacas flacas. Venía una hambruna como nunca había habido en Egipto, dice la palabra, y les dijo: guarden en sus graneros. Hay gente que pasa necesidad porque no administra, no sabe administrar su dinero, no fue educada. No fuimos educados muchas veces. Pero hay gente que pasa necesidad. Quizás tuvo dinero y no fue porque está en pecado, sino porque es la voluntad de Dios vaciarle la cuenta, vaciarle la cartera, por decirlo así, para Él glorificarse, para que aprendamos a conocer lo que no podemos depender del trabajo de nosotros. Si Dios detecta que nuestra confianza está en un trabajo, en nuestra salud, donde esté el corazón de nosotros, Dios va a tocar eso, para que aprendamos a conocerlo, para que aprendamos a vivir por fe. Si es que somos justos por medio de Jesús, Él nos va a enseñar a vivir por fe. No queremos muchas veces, no queremos, pero Él sí quiere, y es lo que más importa. Muchas veces van a venir las lágrimas cuando Dios toca lo que no queremos que toque, pero es necesario. Si en el Antiguo Testamento podemos mencionar muchos hombres: Abraham, Elías, Moisés, aprendieron a vivir por fe. Nosotros también somos llamados a vivir por fe. Pero algo que claramente aquí el versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, Dios no estará contento si alguien retrocede, si alguien se aleja después de haber conocido la verdad. Como desarrollamos los primeros versículos, prácticamente estaríamos pisoteando el sacrificio de Jesús, que es lo más grande que Él haya puesto en su vida. ¿Se imagina Él como persona? Creemos que fue 100% Dios, 100% hombre por la palabra, y lo que Él pasó no lo ha pasado nadie. Los azotes, todo lo que Él pasó, y abandonarlo porque sí. Yo sé que hay de pruebas a pruebas, pero aún la prueba más grande puede estar uno, pero Dios es más grande. No podemos decir: esta prueba me consumió, esta prueba no es lo que Dios espera que salga de nosotros. Nos va a hacer llorar, sí, vamos a perder fuerza, sí, pero Él está ahí para socorrernos. No podemos aquí decir que somos superhéroes y que el predicador, el pastor, los que Dios llama, no pasamos estas cosas, las pasamos todos. Lo que pasa es que muchas veces la cara de nosotros quizás no refleja eso, pero muchas veces estamos en prueba. Yo me recuerdo una vez, no sé si alguien ha pasado esto, pues una vez estuvimos ahí unos 5 días y en la otra iglesia, estábamos en Huntington, pues el pastor me dio el privilegio de predicar, y Ana pues había perdido un niño o niña, no sé qué era, no sabemos qué fue, pero sinceramente, si usted me pregunta, ¿te querías parar y predicar? Humanamente hablando, no, porque una vez pues está con los ánimos abajo por situaciones así, pero es más importante hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, y eso es lo que más importa. Como hemos leído en la Biblia, muchas veces Pablo, estando preso, mandaba cartas a las diferentes iglesias, ciudades, animando a las demás personas que estaban libres. Y eso solamente lo logra alguien que está lleno de Dios, alguien que ha conocido a Dios. ¿Se imagina una persona desanimada que no conoce a Dios parada en un altar? La gente se va a llenar de desánimo.
¿qué le vamos a predicar a la gente? Entonces, muchas veces quizás nos vamos a parar aquí así, vamos a estar así, pero debemos de seguir perseverando, seguir agarrados de Dios, porque si nos agarramos de un hombre, vamos a tropezar juntos. Si nos agarramos de Dios, no vamos a tropezar. Así que la confianza nuestra no puede estar en un hombre, en un sistema, en una iglesia. Tiene que estar puesta en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Él no cae. Si Él no cae, nosotros estamos confiando en Él, no vamos a caer. No agradará mi alma, dice el versículo 38, si alguien retrocede. Ya vamos terminando, amén. Muchos van a decir, hermanos, ¿por qué le dejan predicar al hermano Oscar? Pero es hasta que el Espíritu diga, amén. Corintios capítulo 5, verso 7, se lo leo rápido para avanzar. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Debemos de aprender a vivir por fe. Una cosa es decirlo, pues otra cosa es vivirlo. Pero Dios está interesado en que aprendamos a vivir por fe, desde el más grande hasta el más pequeño. Mientras perseveremos, como dije, no tenemos un cuerpo glorificado todavía y vamos posiblemente a pecar con un pensamiento, con una mirada, pero nos humillamos delante de Dios, le pedimos perdón. Él es justo, Él es fiel, nos va a perdonar. Mientras nosotros no lo abandonemos y pequemos deliberadamente, porque eso no lo va a tener contento. Debemos de seguir perseverando, no dejar los caminos de Dios por nada ni por nadie, ni por lo que miremos, ni por lo que oigamos. Y cuando digo esto, es referente a falsas doctrinas, que alguien cayó, que tal iglesia se cerró, que cualquier cosa. Debemos de poner nuestra confianza en Jesús. Verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, y de aquí nació el tema. Que el tema fue, no nos han llamado para retroceder. Verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. No hemos sido llamados a retroceder para perdernos. Hemos sido llamados a perseverar hasta el fin para que nuestra alma sea salva. No sé cuántos quieren ser salvos. No sé cuántos quieren perseverar. Los caminos de Dios, hermanos, sinceramente hay gente que dice lo que mencioné hace poco, que dicen, he oído mucho eso, busco a Dios y la cosa se levanta bien feo, hermanos, y esto aquí, esto allá. Pero es mejor estar en las manos de Dios, de tener de amigo a Dios, que tenerlo en contra. Es mejor tener de amigo a Dios que tenerlo en contra. Así que la voluntad de Dios es que nosotros perseveremos en los caminos de Él, ya sea que nosotros partamos de este mundo, o sea que Él venga por su iglesia. Amén. Así que los patriarcas aprendieron a vivir por fe. Los hebreos, prácticamente el escritor les está diciendo, no apostaten de su fe, no caigan en apostasía, no abandonen la fe.
Recuerden que el que ha prometido es fiel para cumplir lo que les ha dicho. Así que, amén, si es para el Señor, lo puede dar fuerte. No lo escribieron ciertamente hombres, pero fueron inspirados por Dios. Amén. Y conforme más conocemos a Dios, no sé si le ha pasado, pero los versículos cobran vida en nuestra vida, porque la palabra es vida. Así que habrá galardones para los que perseveren, y esto es una realidad. Habrá galardón para los que perseveren en el Señor, mas juicio eterno habrá para los que se alejen de Él. No podemos esconder esta realidad. Hay juicio. Hay juicio para los que se alejan de Él, lo abandonan. Amén. Así que sigamos perseverando en los caminos de Dios, no nos apartemos, sigamos buscándolo. Es importante perseverar, es importante buscarlo, pase lo que pase. Y Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Amén. Así lo creo, que donde estamos, si perseveramos, el año que viene y el próximo año no estaremos en la misma condición. Amén. Amén. Así que sigamos creyéndole a Dios, sigamos perseverando en los caminos, estemos pasando lo que estemos pasando. Como dice su palabra, si retrocedemos, no lo agradamos. Pero si perseveramos, pues Él, como un buen padre, Él está contento con sus hijos. Amén. Amén. Así que póngase sobre sus pies.